Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y Organizador del Congreso pues la oportunidad que me da esta mañana de estar con todos ustedes presentando el proyecto que llamamos sobre cuentos intergeneracionales. Es la primera vez que hago un pechacucha, con lo cual pues lo primero que hice fue leer algunos tutoriales, hablar con los compañeros y decir, oye, ¿esto cómo se hace? ¿No? Dice, pues mira, en lo que todos coincidían era que había que contar una historia. Digo, mira, pues como yo voy a hablar de cuentos, pues a lo mejor por ahí podemos ir bien, ¿no? Claro, los cuentos en los niños la verdad es que tienen gran tradición y gran bagaje, ¿no? Sobre todo pues, para transmitir valores culturales, educativos, factores emocionales o incluso psicológicos de modelación de la conducta de los niños, ¿no? Pero estarán de acuerdo conmigo en que esto no es tan común en personas mayores. No es muy común enfocar cuentos hacia personas mayores que tengan el objeto, el sujeto o el contexto enfocado a los mayores, ¿no? Claro, pensándolo desde ese punto de vista, ese fue el reto que les propuse a los alumnos del grado de Educación Social, concretamente de tercero, en la asignatura de Animación Sociocultural. Les dije, bueno, ¿y si somos capaces de construir relatos o cuentos, pero dirigidos hacia personas mayores, hacia población adulta, con una intención de extenderlo a nivel intergeneracional, pero que fuese ese la iniciativa, de tal forma que el cuento fuera escrito tanto por personas mayores como por estudiantes? Y eso fue lo que hicimos, ese fue el reto que llevamos a cabo. Nos pusimos en contacto con un centro de personas mayores en Murcia, concretamente el Murcia 2, y pues hicimos un primer análisis de la realidad para ver qué necesidades, qué problemas eran los que tenían, ¿no? Y a partir de ahí pues llevamos a cabo una primera aproximación a ellos, ¿no? Nos basamos en tres cosas inicialmente. En esos cuentos que yo le cuento a mi niña inicialmente, ¿no? Dijimos, bueno, pues lo más cercano son los cuentos que le contamos a los niños, ¿no? A partir de ahí también nos sentimos muy motivados por la concesión del premio C4H en el año 2014 a nuestro grupo de investigación. Es un premio que se concede a la mejor innovación social. En este caso fue concedida pues, a la mejor innovación social por un proyecto intergeneracional que se desarrolla en la Universidad de Murcia y que lleva a cargo, que capitanea, la profesora Silvia Martínez de Miguel. Y la tercera cuestión que nos apoyó en este sentido fue el Plan de Bolonia, ¿no? Saben que el Plan de Bolonia lo que establece son metodologías más participativas y más colaborativas con los alumnos en el aula, ¿no? Pues en ese marco conceptual nos dirigimos, como les he dicho antes, a ese grupo de personas mayores, a las personas mayores que llevan a cabo actividades socioeducativas en el Centro de Mayores Murcia 2, e hicimos esa primera aproximación a su realidad, a su contexto y a sus necesidades. En esa primera evaluación, en ese primer acercamiento, nos dimos cuenta que quizás la metodología más adecuada para llevar a cabo nuestra tarea eran los relatos de vida. Y relatos de vida obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas. Y eso fue lo que hicimos con los estudiantes, pues enseñarlos a hacer entrevistas semiestructuradas y a partir de ahí crear el relato de vida. Eso fue en primer lugar. Luego, a partir de ahí, lo que hicimos fue trasladar ese relato de vida a un microrelato, siguiendo en este caso las aportaciones que la ONG ACCEN en el 2018 aporta para escribir microrelatos concretamente dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión. Saben que ACCEN es una ONG que se dedica al acompañamiento de personas en riesgo de exclusión, independientemente del sexo, la religión o el credo que tengan. Y lo que hicimos fue adaptar esa metodología de ACCEN para la escritura de microrelatos. Una vez que tuvimos el microrelato enfocado, lo que hicimos fue dar un paso más. Y siguiendo lo estipulado por Rodari en 2016, llegamos a escribir, a invitarlos a que escribieran cuentos siguiendo un poco la estructura que Rodari pues, establecía con ese planteamiento, nudo y desenlace. Y eso fue finalmente lo que los alumnos tuvieron por tarea, escribir un relato, un cuento, pero que al llevarse a cabo con las personas mayores, pues se fue escribiendo como en tándem, ¿no? Unas personas que, digamos que fruto de su experiencia, su biografía, pues aportaban su perspectiva de la situación. Bien, ¿cómo fueron los resultados que obtuvimos? ¿Cómo los medimos? Pues mira, la evaluación del
El proceso lo llevamos a cabo con dos herramientas concretamente. La primera herramienta que utilizamos fue el análisis de los diarios de campo que los estudiantes fueron desarrollando a lo largo de este proyecto. Con ello, lo que queríamos era concretamente corroborar si las competencias, los conocimientos y las habilidades curriculares del grado de Educación Social se habían visto cubiertos con el proyecto de los cuentos intergeneracionales. Esa fue la primera herramienta que utilizamos. La segunda herramienta que utilizamos fue la asamblea con los alumnos, y a partir de ahí hicimos un análisis de contenido, pues siguiendo una matriz DAFO de dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentaban por parte del proyecto. Sobre todo para estudiar la viabilidad que tenía este proyecto, para ver si era realmente viable a la hora de poder llevar a cabo ese tipo de metodologías y trasladarlas fuera incluso del aula, a lo que era un entorno laboral, con una perspectiva más laboral. En cuanto a las conclusiones que obtuvimos, podemos señalar dos líneas claramente, ¿no? Primero, corroborar que este tipo de metodologías más participativas al alumno lo motivan especialmente para llevar a cabo sus trabajos, sus perspectivas, incluso a aquellos alumnos que eran más reacios al contacto con las personas mayores, ¿no? Y la segunda línea fue precisamente que los alumnos fueron capaces de establecer o de escribir relatos y cuentos intergeneracionales que próximamente pues, vamos a publicar en una edición, una colección que se llama Jericuentos, que van a introducir este tipo de metodologías. Y ya por último, pues agradecer a todas las personas que han participado en este proyecto, a Silvia Martínez de Miguel, a Andrés Carvajal, al grupo de investigación de la Universidad de Murcia. Y como hablamos de cuentos, pues qué mejor forma de terminar un cuento que colorín colorado, pues este cuento se ha acabado, ¿no? Muchas gracias.